Efemérides de hoy, martes, 19 de febrero. Bueno, vamos hasta las Dardanelos, allá en Turquía, porque Winston Churchill, como ministro del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, decía, ¿y qué pasa si entramos a Europa en vez de por Francia, por la parte de atrás? Bueno, encontraron un puerto llamado Galípoli, un puerto, y esa palabra todavía, 104 años después, tiene esa reminiscencia y ese sabor agridulce, sobre todo en la historia de Australia y Nueva Zelanda. Tanto así que uno de los primeros éxitos de Mel Gibson como actor fue una película, que se las recomiendo, que se llama Galípoli. Bueno, mandan a 200.000 australianos o neozelandeses a que desembarquen en las costas de Galípoli. Bueno, allí estuvieron un año, perdieron 200.000 tropas. Del otro lado, ¿quién estaba? Mustafa Kemal, que posteriormente, por ser el héroe de esta batalla, se convertiría en el Atatürk, el padre de los turcos y el creador de la Turquía nueva. Esta batalla que crea a Churchill le cesan. Y él dice, bueno, apareció por primera vez el perro negro en mi vida, dice en sus memorias. Él le llamaba así a la depresión. ¿Y qué pide? Pues como teniente coronel del ejército británico, irse a pelear a Flandes, en un lugar llamado Chippendale, que por cierto, Churchill como teniente coronel diciendo me hallaba como en el baño de mi casa, de lo cómodo que estaba pues en ese fango, en ese frío, en esa comida fría, en todo ese... Y lo interesante, y para que vean los guiños que da la historia, ¿quién era el mensajero entre trinchera y trinchera en el otro lado? Un cabo austriaco llamado Adolf Hitler. Así que estuvieron frente a frente en el campo de batalla mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 1936, porque hay días en los cuales la historia tiene giros y cambios muy radicales. ¿Por qué? Porque un día como hoy, pues, viendo el ejemplo francés, en Francia, si ustedes, y todavía lo son, la principal enemigo de un comunista no es un capitalista o es uno de estos partidos de derecha, no. El principal enemigo de los comunistas siempre fueron los socialdemócratas, porque al fin y al cabo son los que están buscando la misma persona. Nadie deja de ser pues pro iglesia, pro orden, para meterse a comunista, no, al contrario. Tú buscas primero a la gente que piense hacia el bando izquierdo. Bueno, alguien dijo, vamos a unar en Francia y unamos al Partido Socialista Obrero Español con el Partido Comunista. Estos crean el Frente Popular y ganan las elecciones. No se sabe si de a de veras o de mentira, pero la cosa es que ganan las elecciones por un margen muy estrecho. Ese día, quien dice para celebrar la victoria, le prendieron fuego a varias iglesias y destruyeron varios conventos. Un poco cómo se iba encendiendo la mecha de lo que posteriormente, pues 5 meses después exactamente, iba a convertirse en la guerra civil más atroz de nuestro siglo XX, la Guerra Civil Española. Ahí está el presidente Manuel Azaña, que usted me dijo el otro día, oiga, no le recomiende esos libros a esta gente. Yo sí insisto, lean en los libros de Manuel Azaña, sobre todo de este periodo. Las memorias de Manuel Azaña van a entender, pues alguien que desgraciadamente hoy por lo que hay del marketing y eso de que nosotros estamos buscando una especie de Adonis, pues no podía haber llegado a ser presidente ni de su comunidad de vecinos, pero pues qué coherencia tenía pues, con el señor Lerroux, que fue pues su primer ministro, y fueron los que llevaron a España pues, a esa guerra civil atroz. Vamos a 1941, porque hablando de esas mechas que se encienden, pues Arnulfo Arias, yo creo que su derrocamiento de 1941 tiene que ver mucho con una decisión que tomó en el día de hoy. No entregar más sitios de defensa a los Estados Unidos, ni armar barcos con banderas panameñas. Eso que todavía Estados Unidos no estaba en guerra. No olvidemos que esto es en la preguerra. Bueno, esto le costaría el puesto algunos meses después, pues ya cuando los Estados Unidos estaban viéndose mucho más cerca de su entrada a la guerra y las ideas del señor Arnulfo Arias cada vez eran más radicales, cada vez más llenas de ideas, bueno, de la que era la política de moda. No olvidemos que un hombre tiene que entenderse por su tiempo. Pues el fascismo era una forma política encantadora para la juventud de los años 30 y 20, que tenían que decidir entre ser comunistas o ser fascistas.
pues porque el liberalismo venía ya en decadencia y la gente lo que estaba buscando era esos ismos que le llamaron, esas religiones seculares que dominaron pues, el siglo XX y miren cómo nos terminaron de ser. Vamos a 1942, porque una de las decisiones más vergonzosas tomadas por un presidente de los Estados Unidos se da un día como hoy. Pues, y es interesante lo que les voy a contar. ¿Por qué? Porque un día como hoy Franklin Delano Roosevelt toma la decisión de tomar a los más de 120,000 japoneses americanos que vivían en California y meterlos en campos de concentración. Es decir, pues con la única diferencia que había con estos campos de concentración nazis era que aquí no los ponían a trabajar de forma tan esclavizante, pero más de 120,000 japoneses fueron a estos campos de concentración metidos en estas nevadas en Wyoming, muchos en los desiertos de Utah y en las nevadas y en los campos fríos de Oregon y de los desiertos de Arizona. Bueno, sobre esta imagen de los Estados Unidos hay una cosa interesante, porque mucho más de 1,000 familias japonesas peruanas fueron internadas aquí en Panamá en el campo de Nuevo Emperador y uno de esos muchachos que llegó de Perú fue nada menos y nada más que Alberto Kenyo Fujimori Fujimori. Estuvo internado aquí, según lo que explica pues muy bien Álvaro Vargas Llosa en El Diablo en Campaña, un libro que es una especie de biografía política de Alberto Fujimori. Lo interesante de esto es una película llamada Bienvenidos al Paraíso, que trata sobre el internamiento y sobre todo la frase más usada por parte de estos japoneses era no podemos hacer otra cosa. Bueno, para que vean lo que fue a estos japoneses le dejaron las opciones de volver a Japón, a pesar de que ellos habían nacido en Estados Unidos y rara vez muchos de ellos hablaban japonés en su casa, o quedarse en los Estados Unidos. Y lo interesante, pues fue que crearon la División 420 y la compañía de solo estadounidenses japoneses fue la compañía más condecorada de toda la Segunda Guerra Mundial, que pelearon sobre todo en el norte de Italia y en el sur de Francia. Bueno, para que vean, uno, pues, cuando tiene el amor a la patria, no importa pues, de qué nacionalidad sean tus padres. Vamos a 1943, porque seguimos en la Segunda Guerra Mundial, porque hoy se da una de las batallas más interesantes. Cuando uno entra en el campo de batalla, pues primero tú tienes que conocer al enemigo. Miren que los vietnamitas lo hicieron en Nha Trang, cuando se enfrentaron a la primera de caballería. Bueno, los americanos por primera vez entraban en combate en África, en un lugar que también fue pues, un desastre total. El paso de Catherine, bueno, un general Federman al mando estaba realmente un inglés enfrentándose nada menos que a Irving Rommel. Bueno, 10,000 norteamericanos muertos inmediatamente. Y ahí Eisenhower toma una decisión. Aquí necesitamos a alguien que entienda muy bien la guerra de tanques. Adiós, Federman. Bienvenido, George Patton. Y con su segundo a bordo, Omar Bradley, que posteriormente se convirtieron pues, en una especie de tándem maravilloso, tanto en Italia como en la Operación Cobra, que fue pues, la llegada que llevó a las tropas de Patton hasta Praga. Vamos a 1945, porque hablando de estrategas militares extraordinarios, pues esa no es Iwo Jima, eso es Okinawa. Pero un día como hoy, 30,000 marines estadounidenses desembarcan en Iwo Jima, en lo que sería pues, una de las batallas más atroces. Y por primera vez los estadounidenses tuvieron la misma cantidad de bajas que los japoneses. ¿Por quién? Bueno, y lo más importante es esa montaña que se ve atrás, el monte Suribachi, donde aparece tal vez la foto de la Segunda Guerra Mundial, tomada por George Rosenthal, pues en la segunda vez que izaban la bandera, porque necesitaban una bandera más grande. Bueno, George Rosenthal llegó con estos muchachos, de los cuales eran 5 infantes de marina y un médico, y alzan esta bandera que posteriormente se convertiría en la inspiración del cuerpo de infantes de marina, tanto así que es la estatua que uno entra, cuando uno va al cementerio de Arlington, es una estatua inmensa que está pues, adornando ese sitio en Washington. Pues sobre esta Iwo Jima, bueno, arenas ardientes de Iwo Jima, Playa Roja, Flags of Our Fathers, Letter from Iwo Jima, esa maravillosa, esas dos películas que hizo Clint Eastwood hace unos años. Lo interesante es el hombrecito que está clavándola. Ese se llama Ira Banks. Ira Banks, mejor conocido como Nube Gris, ese era su nombre indígena. Pues, el tipo terminó alcoholizado a los 32 años muerto.
Y sobre él incluso Bob Dylan escribió una balada, la balada era Vance, un poco para tratar la vida no solamente denigrante de los aborígenes estadounidenses, sino también pues, el trauma de la posguerra. Esta es la primera bandera que se izó. Como la vieron muy chica, dijeron, suban otra, que eso inspira. Bueno, después de la bandera, habría todavía un mes más de combates hasta liberar Iwo Jima, que los 22.000 japoneses que recibieron al ejército estadounidense solamente se entregaron 218. Vamos al año 2008, porque hablando de fantasmas, un día como hoy, el coma andante, como le decían al final, Fidel Castro renuncia a la presidencia de Cuba, se la deja a su hermano y él se va pues a servir una especie de tótem que la izquierda mundial iba a ver, a recibir pues consejos de alguien que tenía 50 años de estar manejando de forma absoluta el poder en Cuba. Cosas de la historia.